Muy buenos días a todos los presentes en esta conferencia de educación continua médica. Gracias por estar aquí. A nombre del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, en su sección 37, maestro en desarrollo organizacional, les damos la más cordial bienvenida a este evento, a esta conferencia. También quiero comentarles algunas de las partes del encuadre de esta reunión. Cualquier participación o pregunta la pueden hacer por medio del chat de esta reunión y al finalizar o en el transcurso de la conferencia se puede dar lectura de la misma para poder contestarla. Y también antes de finalizar esta conferencia se estará poniendo en el chat el link de encuesta de satisfacción y de registro. Es muy importante que lo llenen con sus datos completos y correctos para poderles hacer llegar su constancia de participación de este evento. Doctora Alma, muchas gracias por estar aquí. Agradezco mucho su presencia y voy a hacer la presentación de la doctora y leer un poco del resumen de su currículum. Yo sé que es muy amplio su currículum, doctora. Ella es cirujano dentista de la FED Zaragoza, especialista en ortodoncia y ortopedia dentomaxilofacial del Hospital Infantil de México Federico Gómez, titular de la Clínica de Deformidades Dentofaciales y Ortodoncia Prequirúrgica para Cirugía Ortognática del Hospital Infantil de México Federico Gómez, presidenta de la Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño, de octubre del 2021 a diciembre del 2023. Diplomada en actualización profesional en trastornos del dormir por parte de la UNAM. Diplomada en oclusión funcional en Rod Williams Center. Diplomada en odontología para el bebé, Universidad Santa María Roca, Argentina. Líder en ortopedia maxilar, Sociedad Iberoamericana de Medicina Dental del Sueño y certificada por la Asociación Mexicana de Ortodoncia, AMO. También es ponente nacional e internacional. Y el tema que nos va a dar el día de hoy es manifestaciones estomatológicas en los trastornos respiratorios del sueño en pediatría. Doctora, muchas gracias por estar aquí. Agradezco mucho su presencia y le cedo el lugar para que inicie con esta interesante conferencia. Sí, muchas gracias. De verdad estoy pues muy agradecida. No sé si sí se me escucha bien. Tengo el micrófono aquí. Sí, sí se ¿Sí se escucha bien, escucha bien? doctora. Sí. Ok. Bueno, pues agradecida por la invitación porque pues parte de lo que estamos queriendo hacer en estos grupos que estamos formando a nivel de la República y Latinoamérica es concientizar a todo aquel médico, profesor, pediatra, estomatólogo que esté en contacto, que esté el primer contacto con los niños que están teniendo alteraciones de desarrollo, alteraciones obviamente respiratorios y de sueño, y que tienen manifestaciones en cavidad oral muy evidentes y que no podemos seguir ignorando. Sin más, voy a compartir la pantalla. Sí, ya ven mi pantalla. Sí, doctora, sí se ve. Adelante. Muy bien. Pues bueno, una de las preguntas que yo quisiera que nos hiciéramos los presentes, agradezco a todos aquellos que están confiando en nuestra conferencia, pues es preguntarnos si nuestros niños de hoy, los que vemos en el día a día, en el ámbito que nos estemos desarrollando, son el presente o, como se dice mucho, son el futuro. Pues obviamente son ambas cosas. Nos hemos dado cuenta que todo lo que hagamos en la infancia y el día de hoy tendrá repercusiones en el día de mañana. La manera en que nosotros guiemos el crecimiento, el aprendizaje, incluso la inteligencia emocional de estos pequeños, repercutirá fuertemente en el adulto que viene. Y no me refiero solamente al desarrollo somático, me refiero al desarrollo neurológico y al desarrollo de la personalidad de estos pacientes, que son pacientes que hoy les ha tocado un presente muy difícil, un presente donde tenemos muchísimo más contaminación y alimentación ultraprocesada que no teníamos nuestras generaciones o nuestros abuelos, nuestros padres y abuelos. Son niños que están expuestos muchísimo a pantallas, que están expuestos a mucha información, a muchas cosas que nosotros no tuvimos en ese momento. Son la generación de la evolución, son la generación que está teniendo cerebros más grandes, inteligencia
en teoría que se puede potencializar mucho más, pero que desafortunadamente noto de evolución siempre es positiva. He leído algunos libros sobre antropología y el desarrollo de los cráneos en nuestros ancestros y los que tenemos ahora, y al tener un cerebro más grande, pues obviamente desciende el piso de la bóveda craneana y le roba espacio al tercio medio. Nuestros maxilares, al estar utilizándose con alimentos menos fibrosos, más procesados, con una dieta menos fibrosa, también están teniendo una evolución. La bóveda palatina no está descendiendo como debiera, está teniendo anormalidades, y esto justamente le roba también espacio al tercio medio. Y el tercio medio, pues, está nuestra nariz, para la cual está diseñado el ser humano para respirar, la nariz. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque justamente el hecho de tener un trastorno respiratorio, de una obstrucción nasorrespiratoria, nos lleva a respirar mal en el día y en la noche. Justamente por eso es que le estamos dando mucho hincapié a los que nos estamos dedicando a medicina de sueño, que nosotros podemos identificar, el estomatólogo, estas manifestaciones estomatológicas que nos podrán llevar a pensar, más allá de los dientes, qué es lo que está sufriendo un paciente que está respirando por la boca. Cuando un paciente respira por la boca y nosotros hacemos un interrogatorio de sueño, podemos ver con mucha frecuencia que estos niños son niños roncadores, que estos niños son niños que no pueden tener un sueño de calidad porque se la pasan moviéndose toda la noche, le dan vuelta a la cama, se caen, brincan, hablan, tienen parasomnias. Parasomnias es todo aquello que no es normal durante el sueño, como terrores nocturnos, despertares confusos, pesadillas, que hable, que se ría, sonambulismo, que le gane del apetito cuando está durmiendo. Todo eso altera la calidad de sueño de nuestros pequeños. Más adelante vamos a hablar por qué es tan importante el sueño, sobre todo en los niños, que se está enfermando continuamente de sus vías respiratorias altas, ya sea por faringitis, laringitis, que tengan rinitis alérgica y que se manifieste como que si le estuviera dando gripa todo el tiempo. Muchos de estos niños tienen unas amígdalas muy grandes, que nos hemos dado cuenta que muchas veces este tamaño amigdalar es secundario a la respiración vocal, perdón, y no al revés, como se estudia en varios libros sobre pediatría, donde se pensaba que el niño que roncaba y que respiraba por la boca, en el momento que le hacíamos una adenoamigdalectomía, iba a tener estos cambios así como mágicos, iba a dejar de roncar, iba a dormir, iba a tener muchísimos beneficios. Hemos visto que después de los 5 años esta cirugía se queda corta, que normalmente cuando un niño después de los 5 o 6 años, que es cuando viene un hito de crecimiento importante, de los 5 y los 6 años, solamente se intenta resolver con la adenoamigdalectomía, queda con ronquido residual, sigue quedando con respiración vocal, y esto es porque la anatomía cráneo-dento-facial ha cambiado. El niño se queda con un paladar ojival, con hipotonía de los labios, queda con maloclusiones, queda con caries, queda con muchas cosas que nos están manifestando que este niño sigue teniendo un problema de obstrucción respiratoria. Por eso es que llego aquí a que tienen mal sus dientes. Perdón, me salté el punto 5, que es que si en el día se encuentra cansado, hiperactivo. Cansado tiene que ver con aquel niño que ya tiene deuda de sueño, que tiene mucho tiempo sin poder dormir de manera reparadora, y se ha encontrado en los últimos estudios, vamos a pasar algunas tesis doctorales que se han hecho al respecto, de la alta relación que se tiene con la respiración bucal, las maloclusiones, la apnea de sueño y el TDAH. Se están sobrediagnosticando a muchos niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que no tienen un fundamento neurológico, sino que más bien tienen una alta posibilidad de ser que sea secundario a trastorno respiratorio de sueño o algún trastorno de sueño. Existen varias clasificaciones de los trastornos de sueño. El que nos compete a nosotros, los odontólogos, pues es el trastorno respiratorio de sueño, y que llegarán al consultorio dental porque algo tienen mal en sus dientes. Llámese malposición, llámese caries, llámese aftas, llámense resequedad oral, llámese gingivitis, sangrado de encías, acumulación de sarro. Todo esto tiene que ver porque se rompe todo este entorno de lo que es la respiración nasal.
Esto nosotros tenemos, tratando de compartirlo con nuestros colegas desde hace más de 10 años aquí en México y recientemente en Estados Unidos se publican también en una de las escuelas más importantes que liderean medicina dental y sueño, que es la escuela de Stanford, estas 6 banderas rojas. Ustedes se dan cuenta, en estas 6 banderas rojas para que nosotros podamos identificar trastornos respiratorios del sueño, la doctora Audrey June y su grupo publican esto. Como número 1, la respiración bucal, es un screening que le aplican a sus pacientes cuando llegan a la consulta. Le preguntan, se fijan y analizan si está respirando por su boca o no. Solamente ponen sí o no. Si hay alguna alteración en su musculatura orofacial, en este caso están enfocándose a la contractura del mentón, se le pone sí o no. Si hay hipertrofia amigdalina, le ponen si cubre más del 50% de faringe o si no lo cubre. Si hay algún problema con el frenillo lingual, que nos pudiera estar provocando trastornos de crecimiento transversal del maxilar por una anquiloprosia. El niño bruxista, que puede tener o no un desgaste dental. Y sobre todo ver si tiene un paladar estrecho, un paladar ojival, un paladar profundo, que nos lleva secundariamente a que los dientes se protruyan, que estén, pues se vayan hacia adelante, que no pueda cerrar bien su boca, que se vean amontonados. Casi siempre, por más del 90% de los pacientes que tienen dientes amontonados, es secundario a que el maxilar no se desarrolló bien transversalmente ni sagitalmente y que seguramente tuvo que ver con un problema de la lengua o de respiración bucal. Entonces ahí se entrará nuestra pericia para saber dónde viene el origen de este problema. Pero desafortunadamente, en una época donde hay tanta estética, donde han estado proliferando con muchísima fuerza los alineadores dentales, donde solamente se enfoca a tratar una de las secuelas más importantes del trastorno respiratorio, que es el aplanamiento dental, y que no tengan una sonrisa bonita, el que no se vean los dientes alineados. Los ortodoncistas, muchos ortodoncistas, no puedo generalizar, pero muchos ortodoncistas nos enseñan, yo me incluyo, en cómo resolver un problema de maloclusión dental, de cómo poder establecer un alineamiento que sea estético, que sea funcional para la articulación, para la masticación, pero muchas veces dejamos de lado la causa de que este maxilar esté así, que tiene que ver con la manera en que estamos respirando, masticando y deglutiendo durante nuestra primera infancia. Y si nos vamos más allá, pues bueno, vamos a poner, por ejemplo, este pequeño, que a los 8 años llega a la consulta porque me lo remite neurología pediátrica. El niño empezó a tener convulsiones, no tiene un claro diagnóstico de epilepsia, sin embargo, él convulsiona. Pero justamente su neuróloga se da cuenta que pues tiene muchas manifestaciones orales, como caries, como un paladar ojival, como mal aliento, tiene la contractura del mentón, las características típicas del respirador bucal, ojeras, narinas estrechas, cara larga, retrognatia mandibular, que se ve algo mal, no hay armonía orofacial ni dentofacial en este. No necesitamos saber medidas, no necesitamos saber de cefalometría, ni de saber exactamente cuánto debe de medir el tercio inferior. Si algo vemos de anómalo en estos niños que están todo el tiempo con su boca abierta, que si le decimos cierra la boca, se contractura el mentón, que si nos asomamos a su cavidad oral, vemos pues que ha estado con el odontólogo recurrentemente, pues ahí ya se prenden las primeras alertas rojas. El pequeño llega a la consulta cuando antes pasó con el otorrinolaringólogo, porque cabe hacer mucho peso en que tenemos que trabajar junto con el otorrino para desobstruir la nariz y que no siempre esto tiene que ver con quitar amígdalas. Quitar amígdalas no me va a quitar la obstrucción nasal, pero asimismo el hecho de a lo mejor hacer algún procedimiento en la nariz y no cambiar el piso de la nariz, que es el paladar, tampoco me va a permitir tener una profundidad nasal. Entonces aquí es hacer el match con nuestro otorrino, con el odontólogo, en este caso, por ejemplo, neuro, que está identificando al paciente, lo manda con otorrino, el otorrino me dice no hay nada estructural, entonces que vaya a estomatología con el vecino de abajo.
Llega conmigo como especialista en ortodoncia maxilar, pido estudios, analizo, tiene trastorno neurológico, tiene trastorno respiratorio de sueño, tiene manifestaciones estomatológicas. Nosotros decidimos aplicar este cuestionario que se llama cuestionario pediátrico de sueño, que son 22 preguntas enfocadas a ver cómo está respirando durante la noche. Y nos dice que más de 7 respuestas positivas sugieren síndrome de apnea del sueño. Actualmente ya no lo van a encontrar con estas siglas, ha cambiado, pero este cuestionario pues se publicó hace más de 10 años. Y nos dice, fíjense, las primeras preguntas: si ronca más de la mitad del tiempo que duerme, siempre ronca y con qué fuerza. Cómo respira, si tiene problemas para respirar o deja de respirar, y nos dice, durante el día su hijo suele respirar con la boca abierta. Estas 7 preguntas tienen que ver con la manera en que respira de día y de noche. Se levanta con boca seca, nos está hablando de serostomía, que a su vez nos puede provocar un alto índice de caries. Si tienen uresis, muchos de estos niños tienen, desafortunadamente, tienen accidentes, se despiertan porque ya les ganó de la cama. En el día pueden ser que estén somnolientos, lo que les decía, la deuda del sueño, que estén cansados, somnolientos, que los profesores mismos detecten que el niño se está quedando dormido durante la clase, que parece que no se concentra, que todo el tiempo está como somnoliento, que ustedes no lo puedan, los madres de familia no la puedan despertar por las mañanas. Muchos de estos niños despiertan con cefaleas sin que tengan causas aparentes. Muchos de nuestros pequeños ya le han hecho estudios, incluso con resonancia magnética, con tomografías de cerebro, los han visto y no encuentran la razón por cual pueda tener una cefalea. Esto tiene mucho que ver, ya sea con una migraña de origen rinogénico o con apnea obstructiva del sueño. Son niños que se empiezan a quedar un poquito pequeños, no están teniendo un crecimiento como se espera de acuerdo a los percentiles. Son niños que pueden tener sobrepeso. Y luego de la 17 a la 22 tienen que ver con trastornos de conducta al revés, no somnolientos, como que no, están como si tuviera un motor que se mueve mucho, interrumpe, no parece que no escuchan, no puede hacer tareas como muy organizadas, se distrae fácilmente con estímulos ajenos, que muchas de estas preguntas vienen cuando se aplican los para descartar TDA. Entonces nosotros aquí, los de somnólogos enfocan estas 22 preguntas. Desafortunadamente, pues la mayoría de nuestros pacientes que llegan al consultorio dental con caries, con maloclusiones, con halitosis, con gingivitis, tienen más de 7 puntos positivos a este cuestionario. Más del 90% de estos pacientes roncan, más del 60% de estos pacientes tienen diagnóstico de TDA, y muchos de estos pacientes, más del 90, les puedo decir en nuestras estadísticas, que espero que pronto puedan salir publicadas, respiran por la boca día y con mayor razón en la noche. Si yo me asomo a la boca, pues que veo que ya ha ido con el estomatólogo muchas veces, ya tiene varias restauraciones, tiene índice de caries alto, tiene desmineralizaciones, tiene un paladar muy profundo, un frenillo lingual hipomóvil, y parece ser que los dientes permanentes no van a caber y se empiezan a morir. Solo tiene 8 años. Esto me llega a pensar que pues alteraciones respiratorias. Si respira mal en el día, seguramente en la noche está ronco. Nos hemos dado cuenta que muchas veces las amígdalas no están tan hipertróficas, más bien están muy inflamadas, porque el aire está pasando por la boca continuamente y es un modo reactivo al paso del aire por la boca, porque la orofaringe no tiene la misma posibilidad que la nariz. La nariz tiene la posibilidad y está hecha para filtrar, calentar y humedecer el aire, cosa que no sucede. Se va a la boca, donde entra el aire a torrentes fríos sin filtrar, y que pues obviamente estará irritando no solamente la mucosa vocal, estará irritando la mucosa de la orofaringe. De hecho, hay algunos estudios, se los voy a presentar ahorita, donde se ha visto que una vez que se hace la disyunción maxilar en los pequeños, ahorita vamos a hablar de la disyunción, y estos empiezan a respirar por la nariz, el tamaño de la hipertrofia amigdalina puede disminuir hasta un 35%. Y yo creo que más bien es un tejido inflamatorio que disminuye por lo que estamos quitando la irritabilidad. Este pequeño tenía un grado 2 de hipertrofia amigdalina, donde el otorrino consideró que no era necesario que entrara a cirugía inmediatamente, que era mucho más importante hacerlo respirar por su nariz, dar la apnea obstructiva del sueño, que tenía más que nada
que ver con su retrognatia mandibular, con la musculatura anómala que tenía de tercio medio inferior, con la obstrucción nasorrespiratoria que estaba teniendo más allá de una hipertrofia amigdalina, no tenía tejido adenoideo. Y este niño, pues bueno, si decidimos los tres especialistas, neurología, otorrino y su servidora, mandar a hacer una polisomnografía con video electroencefalograma para ver qué es lo que estaba pasando en su cerebro, en su respiración y en su movimiento durante el sueño. Aquí el reporte de medicina bueno, del neurólogo cuando le hacen la polisomnografía nos dice que tiene un índice de apnea de 12 y cuando llega a sueño profundo, que todos sabemos se conoce como REM, de movimientos oculares rápidos, tiene un índice de apnea de 2. Para ponernos en contexto, quien no esté familiarizado con sueño, les puedo comentar que el índice de apnea en un niño menor de 12 años, ojalá fuera 0, más o 1. De 0 a 4 se le considera apnea leve, de 5 a 9 se le considera apnea moderada y de 9 en adelante, de 10 en adelante se le considera apnea severa. Estamos teniendo una apnea severa en un pequeño de 8 años. Esto quiere decir que más o menos cada 5 minutos interrumpe su respiración y durante el sueño profundo más o menos cada 3 minutos, porque es el número total de eventos respiratorios que se divide entre el número total de horas que se durmió. Entonces, si durmió 8 horas, lo dividimos y nos da un índice de 12, se está diciendo que cada 5 minutos está dejando. Llega un momento cuando él tiene este sueño, cae a una apnea más severa, que su saturación de oxígeno baja por debajo, está por debajo del 86%. La saturación menor del 86%, y nos dice que pues sí hay movimiento de extremidades cuando no las deben existir. Es decir, el niño que se mueve todo el tiempo. De hecho, sí se detectan aquí que hay descargas generalizadas de ondas agudas en forma esporádica cuando se analiza qué es lo que está pasando en su cerebro. Y pues bueno, aquí nos sugieren que hagamos una conexión de imagen, se le toma la resonancia magnética y pues bueno, se ve que tiene por ahí alguna condición que no es la causa de que esté teniendo esta actividad eléctrica, que tenga estas convulsiones. Se trata de todas maneras con valproato, pero yo inicio un tratamiento de cambiar de dirección el crecimiento craneofacial para disminuir dentro de lo más posible que este niño tenga una apnea obstructiva del sueño. Inicio estaba así, después de que empezamos a controlar la alergia, porque lo que tenía una rinitis alérgica, no fue quirúrgico, el otorrino empezó a mandar esteroides intranasales por un tiempo mientras yo hacía la disyunción maxilar, y yo empecé con la terapia miofuncional para redirigir la mandíbula hacia arriba y hacia adelante y empezar a mejorar esta retrognatia que aparentemente pues se agravaba durante el sueño. Entonces es un protocolo donde nos estamos enfocando en que nuestro paciente respire, que duerma y al último nos vamos a ir a los dientes porque normalmente el niño que llega al consultorio con manifestaciones orales es un niño que está respirando mal. El mismo protocolo lo presentamos en la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica en el taller de sueño, junto con el doctor Jesús Lagunas, neurólogo también que tuve la oportunidad de conocer en el hospital infantil. Y este taller lo organizó la doctora Rosana Huerta, neuróloga pediatra, somnóloga, donde nos habla de que pues nosotros los odontólogos podemos identificar, y los que somos especialistas en ortodoncia y en odontopediatría, darle a nuestros pacientes la posibilidad de la redirección de crecimiento para disminuir los riesgos de apnea. Ahora, yo no soy estomatóloga, pero soy pediatra, o soy neumóloga, o soy nefróloga, o soy otorrino. Nada nos cuesta asomarnos a cavidad oral. Por ejemplo, si es otorrino, pues ver más allá de las amígdalas qué está pasando con los dientes. No sé ni cuántos dientes tenemos, pero yo sé que esto no es normal. Yo sé que no, a lo mejor no voy a saber exactamente la cronología de la erupción, para eso están los estomatólogos, pero sí puedo saber cuál es la dilución normal, cuál es la dilución que si está moviéndose bien, que si está pronunciando bien las palabras, aquel niño que le dice hola cocotad, aquel niño que no puede pronunciar la L, ese pedocalí del pelo.
Todo esto, pues obviamente nos está abriendo alertas rojas, porque son niños que no están teniendo un desarrollo adecuado de aparato estomacal. Además, van a estar en el consultorio mes tras mes. Son niños que tienen hasta 12 eventos infecciosos por año, que se están enfermando continuamente, que llegan de tos o de gripa o con broncoespasmo, niños que tienen un asma difícil de controlar, niños que a pesar de que tienen tratamiento para el control de la rinitis alérgica, llámese montelukast, llámese antihistamínicos, lecitina, loratadina, que tienen sprays nasales, como esteroides nasales, mometasona, zona que no tienen mejoría. Y esto es porque pues tienen una cavidad oral anómala ya, que está afectando la cavidad nasal, que les provoca obstrucción respiratoria y que los lleva a respirar por la boca. Y la respiración vocal, a su vez, me puede causar el ronquido, me puede causar la apnea obstructiva del sueño o la hipoapnea, que impactará directamente en su neurodesarrollo. Desafortunadamente es una enfermedad compleja, es algo que tendremos que tener conocimiento de las otras áreas que trabajan con nosotros y que en estomatología nosotros podemos hacer ese match. Es decir, a ver, mira, yo ya detecté, me llegó el paciente por una maloclusión, pero hago mi interrogatorio, necesito ayudarme del alergólogo, del neurólogo o del otorrino para hacer que este niño respire por su nariz y duerma. Porque si yo logro que sea un respirador nasal durante el día y durante la noche, puedo mejorar que no se esté enfermando constantemente en su vía respiratoria, ya sea altas o bajas, que lo que yo haga en boca tenga estabilidad a largo plazo y que me permita que el neurodesarrollo se lleve a cabo adecuadamente porque no tengo hipoxias durante el sueño. Entonces, cuando nosotros vemos a pacientes de diferentes edades, yo me puedo dar cuenta que hay niños que en la adolescencia llegan con una estructura craneofacial perfectamente desarrollada, que sin meterles números como estamos acostumbrados a producir cefalometrías, puedo ver la diferencia que existe entre un niño que creció bien a un niño que creció mal. Un niño que tiene vías respiratorias muy estrechas, que sus maxilares no están armónicas y que sus labios no los puede cerrar, a un niño que tiene un sellado labial adecuado, con una proyección del mentón, como a todos nos gustaría tener, perfiles rectos, con unas vías aéreas perfectamente permeables, con los senos paranasales, llámese maxilar, frontales, fenoidal, perfectamente neumatizados, que promovieron que se desarrollara bien el maxilar y se proyectara hacia adelante, dándome un perfil mucho más bonito, mucho más ortogonal. No la misma suerte en aquel niño que respiró mal durante su primera y segunda infancia y que llega a la pubertad con anomalías craneofaciales por haber sido un respirador bucal, independientemente de lo que pasó a nivel de desarrollo. Entonces, si nosotros sabemos que la musculatura, de acuerdo a las matrices funcionales de la teoría de crecimiento, sobre todo de la de Dr. Moss, que nos habla de las teorías de matrices funcionales, sabremos que necesitamos para que se desarrolle bien todo nuestro conjunto craneofacial, que la musculatura, como pueden ser los músculos destacadores, como son los temporales y los maseteros y pteroideos, nos ayudan al desarrollar cuerpo y rama mandibular, que la lengua con sus 17 músculos nos ayudará a expandir el maxilar transversalmente con las más de 1000 veces, más de 1000 durante el día, siempre y cuando la lengua se encuentre en la bóveda palatina, y que respirar por la nariz nos llevará a neumatizar todos los senos maxilares para proyectar el tercio medio facial. Entonces, nosotros como médicos de primer contacto, independientemente del área donde nos encontremos, pues la invitación es de que no trabajemos o sea, sí en conjunto, pero no separados. Aquí, de hecho, aquí ya estoy metiendo estomatología. El odontólogo de práctica general, el odontopediatra, el ortodoncista cirujano, tendrá la responsabilidad que si le toca hacer el primer contacto, saber con quién tendremos que remitir, con pediatra, lenguólogo, endocrino, para hacer que nuestro niño respire por la nariz y que todo lo que haga cada uno de estos especialistas realmente tenga un impacto favorecedor en la calidad de vida respiratoria de día y de noche de estos pequeños. Porque si justamente nosotros vemos las teorías de las matrices funcionales de crecimiento y desarrollo craneofacial, nos daremos cuenta que todo está relativamente junto o independiente.
Es decir, para que yo tenga una buena integración neural, necesito pues tener una muy buena digestión y deglución, que se ven alteradas cuando respiro por la boca. Mi olfato se verá alterado si yo no respiro bien. Por lo tanto, no puedo masticar, no puedo tener una masticación fuerte y fibrosa porque no estoy respirando por la nariz. Y esto me llevará a tener alteraciones respiratorias. ¿Y por qué pusimos aquí audición y equilibrio? Porque desafortunadamente el respirador bucal tiene muchísimos cuadros de acumulación de secreciones que pueden afectarnos. Por supuesto, puede dar una disfunción tubárica que muchas veces en estos niños se manifiestan como mareos, como disfunción y como disminución de la audición. Entonces, todo eso ya sabemos que si uno no oye bien, pues no va a estar bien y que, pues bueno, nos va a dar a largo plazo muchas alteraciones. Justamente se nos habla de que tenemos un incremento altísimo en incidencia y prevalencia de rinitis alérgica, y esta tesis la publican en 2019 en Perú como una tesis de un médico cirujano, donde habla que nos dice que el parto por cesárea es un factor de riesgo para rinitis alérgica. Ya hubo una tesis anterior que se hizo más o menos en 2009, donde hablan de este mismo tema en otra zona también. Y nos está diciendo, pues, que estos pequeños que nacen por cesárea, que desafortunadamente es ya más del 60% a nivel mundial, tienen un factor de riesgo para desarrollar rinitis alérgica, porque no, aquellos que nacen por vía vaginal, se promueve una serie de linfocitos, sobre todo los TH1, que después, teniendo en cuenta, nos dice que esta diferenciación a linfocitos CD4 y a TH2, teniendo en cuenta que los linfocitos TH2 son los encargados de la estimulación de eosinófilos y omastocitas, que son las células involucradas en la reacción alérgica, y que los que nacen por cesárea se encuentran frente a un ambiente estéril, puesto que no están expuestos a la flora vaginal y perianal propia del canal de parto, sino más bien por bacterias propias de la piel y del medio hospitalario, pero de mucha forma más controlada en comparación, por lo que su microflora intestinal no propicia la producción de citocinas que inhiban la respuesta alérgica. Estas son lo que están concluyendo estas tesis. Pues normalmente cuando yo hago una historia clínica de un paciente que llega al consultorio, que ronca, que tiene maloclusiones, pues les puedo decir que de cada 10, 9 nacieron por cesárea. Y que también tenemos el abandono de la lactancia materna, que además de darnos pues el primer desarrollo para aparato estomatognático, pues también nos da la primera oportunidad, y que desafortunadamente, pues vean ustedes, en América Latina, solamente 4 de 10 mujeres están dando seno materno, y en México, pues 2 más madres están dando seno materno. Entonces creo que para México habría que hacer pues donde estamos, donde nos toca estar, es hacer una campaña exhaustiva de la importancia que tiene que un niño pudiera ser amamantado. Porque justamente, pues no sé, si empezamos a sumar el por qué cada vez tenemos más niños con dientes chuecos, es porque no respiran bien, porque tienen una función muscular anómala y porque tienen masticación y deglución atípica. Entonces, ¿qué alteraciones son los que sufre un niño que tiene síndrome de respiración bucal? Van a estar con pediatría porque van a tener infecciones recurrentes de vías respiratorias. Muchas veces el pediatra va a ser el encargado de interconsultar con alergólogo, justamente porque hay obstrucción nasal, hipertrofia de cornetes. Yo me he encontrado con muchos pediatras renuentes a enviar con otorrino. Muchos no, muchos sí mandan al paciente al otorrino, porque al otorrino se le ha estigmatizado como que anda con el mismo, ¿no? Y que nada más ve un niño y luego quiere cortar tejido, cuando, pues bueno, muchas veces el origen de esto pues son las alergias que están presentando continuamente, la rinitis alérgica o la no alérgica, que al final me causa obstrucción nasal. Muchos de estos niños tienen hipertrofia de cornetes y pues bueno, no se tratan con cirugía, se tratan de tratar básicamente con el control de este crecimiento de este que está obstruyendo la nariz, y que pues bueno, el alergólogo empieza su tratamiento de terapia, que desafortunadamente pues es muy larga, puede tardar de 2 a 3 años, y que en ese tiempo puede seguir respirando por la nariz el pequeño, y pues obviamente me causará alteraciones de alimentación y de sueño. Pues muchas veces el foniatra llega con el foniatra por alteraciones del lenguaje. Si el foniatra no está bien capacitado para identificar cómo es la anatomía normal de la boca,
se está luchando todo el tiempo porque pronuncia la R, y el niño no tiene fuerza en la punta lingual, el niño tiene una bóveda palatina alta donde la lengua no cabe y tiene alteraciones de postura de lengua, entonces va a ser muy difícil que él quiera meter una lengua en la bóveda palatina si este paladar está estrecho. Aquí es donde entramos los estomatólogos para hacer la expansión maxilar. Pues bueno, estos niños, muchos de ellos al no poder masticar adecuadamente, están teniendo problemas gastrointestinales porque respiran, emiten aire con la boca, están pasándose los alimentos muy enteros porque tienen que masticar rápido, si no se ahogan porque no pueden respirar por la nariz y empiezan a tener manifestaciones gastrointestinales. Muchos de estos niños empiezan a tener alteraciones de su columna vertebral, andan plano, están con una hipercifosis, hiperlordosis de toda su columna, justamente porque para respirar por la boca cambiamos también la postura de nuestra cabeza. Sabemos que las vértebras cervicales tienen que ser muy fuertes porque van a cargar toda nuestra cabeza y muchos de estos niños empiezan a encorvarse y entre más bajemos la cabeza pesa mucho más que cuando estamos en una postura más recta. Entonces nos damos cuenta de que todo es una pieza de dominó, más bien como un dominó que se van cayendo las piezas, dependiendo en dónde encontremos el problema. Pero pues bueno, la obligación del primer contacto puede ser pediatra, puede ser nosotros los estomatólogos, sobre todo los pediatras, de identificar edades muy tempranas si este paciente tiene síndrome de expansión bucal. Normalmente con el pediatra o el alergólogo llegarán por cuadros de repetición de amigdalitis, de rhinosinusitis, que todo el tiempo estén congestionados, que tengan tos crónica por una descarga retronasal, que tengan hiperacción bronquial y muchos de estos niños también son asmáticos. Ya mencioné porque podemos tener las activaciones de congestión. Cuando llegan al consultorio vemos que son niños que ya tienen polifarmacia, tienen desde solamente el spray de aseo nasal, como un Sterimar, como una Salud, o aquellos que ya tienen de caja un antihistamínico, que están expuestos desafortunadamente con muchas personas que no tienen mucho control sobre los antibióticos, y la creencia de que si está enfermo un antibiótico lo va a salvar. Estamos teniendo abuso de antibióticos, tienen ya resistencia bacteriana. Muchos de estos niños tienen de cáncer los antiinflamatorios, los están inmunizando y probablemente ya tengamos una permeabilidad nasal con todo lo que estamos enviando. Pero existe algo que nadie está tomando en cuenta, que es el hábito de respiración bucal. El cerebro no sabe que la nariz ya está permeable y el niño sigue respirando por la boca. Por eso también dentro de la rehabilitación estamos fomentando la rehabilitación respiratoria. Pues muchos de estos niños, cuando les hacen sus pruebas alérgicas, también tienen, pues ahora sí que alergias alimenticias, se prohíben muchas cosas. Entonces, pues estos niños, como no tienen también un buen desarrollado el gusto, porque el olfatorio está un poquito atrófico, porque recordemos que se encuentra arriba de las células etmoidales, entonces si no pasa aire por la nariz, el olfato no está tan bien, tenemos ahí una anosmia importante en estos pequeños, entonces los alimentos casi no les saben nada y por eso ellos se empiezan a inclinar por los que son altamente procesados, como son pues las papas, la pizza, las hamburguesas, que a ellos por lo menos a su lengua le da estos sabores, porque la lengua solamente es capaz de captar estos 4 sabores: dulce, agrio, salado y amargo. El olfato, donde se encuentra, pues solamente es capaz de que nosotros podamos distinguir los 10.000 olores. Y si nosotros conjuntamos el olfato con el gusto, es como tenemos el sabor de prácticamente todos nuestros alimentos. Sí, es importante que sepamos si un frenillo está móvil o no está móvil, si está corto, si no está corto, cómo están los del maxilar, si hay armonía entre ellos o no, que veamos si hay caries, si no hay caries, si hay un alto índice. Pues muchas veces estos pequeñitos que los vemos siempre con los ojos rojos son secundarios a rinoconjuntivitis. Muchos de estos pacientitos están pasando con sinusitis crónica, pacientes que se quedan chaparritos justamente por lo que acabamos de hablar de REM. En la fase no REM de sueño, es decir, durante el sueño profundo, la glándula hipófisis anterior sintetiza la hormona de crecimiento, también conocida como hormona somatotrópica, que obviamente si el niño no está durmiendo bien tendrá una síntesis. Pero pues bueno, ya hablamos de que la respiración bucal me va a dar manifestaciones estomatológicas.
Sin embargo, la obstrucción nasal es la causante de la respiración vocal. La respiración vocal es secundaria a que algo está pasando en la nariz. De hecho, por ejemplo, ustedes vean la fecha de este artículo, 2021, se publica en la ciudad de Monterrey la relación entre maloclusiones o mordida cruzada en niños que están expuestos a la contaminación. Aquí nos dice que pues, muchos de estos niños están teniendo alteraciones. Mordida cruzada quiere decir que el maxilar se encuentra mucho más estrecho de lo que le corresponde y entonces los dientes de arriba, en lugar de quedar por fuera de los de abajo, están al revés. Por eso se llama mordida cruzada. Los dientes de abajo están por afuera de los dientes de arriba. Si nosotros nos vamos a las estadísticas que nos está publicando la Secretaría de Salud, nos damos cuenta, fíjense aquí, en primer lugar, las enfermedades las enfermedades respiratorias, de 16 millones de personas anualmente. Después le siguen otras, no tan importantes, pero las respiratorias están teniendo un auge importante en nuestro país. Y nos dicen que en el 2020, México, de las enfermedades del sistema respiratorio, se contabilizaron en más de 14 millones de pacientes. Y fíjense cómo las primeras estadísticas, ahorita les voy a pasar la estadística, tenemos niños entre los 1 y los 4 años, y luego dice que entre los 25 y los 44, pero ahorita los 25 y los 23. Y nos dice que las enfermedades del sistema respiratorio más comunes son faringitis, que me doy cuenta que se presenta mucho en el respirador bucal. El resfriado común, pues obviamente eso es algo viral. La rinitis, una reacción al medio ambiente, el asma, la amigdalitis, y esto se presenta más en el paciente más de 25 a 44 años. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque fíjense cómo nos dice que el mayor pico es de 1 a 4 años, pero de 5 a 9 no se queda tan atrás. Si vemos que del 1 a los 14 tenemos unos altos índices de enfermedades respiratorias. Y acá se ha visto que esto se está viendo afectado por el vapeo y por el tabaquismo. Se salta hasta acá. Pero nosotros en la infancia tenemos, en la primera y segunda infancia, cantidades nada despreciables que nos están hablando de enfermedades respiratorias. Entonces, la obstrucción nasal me va a llevar secundariamente una respiración bucal. La respiración bucal me va a llevar secundariamente a una deformidad maxilomandibular que desafortunadamente este mismo crecimiento anómalo de maxilomandibular me puede llevar a ser más respirador bucal. Ahorita vamos a explicar. Y el hecho de estar respirando por la boca me va a llevar a que me esté enfermando frecuentemente de mis vías respiratorias bajas. Pero también esta obstrucción nasal me ayuda a que más bien me afecta a que los tratamientos para una rinitis alérgica, por ejemplo, no tengan el éxito esperado, justamente porque ya tenemos una anormalidad o anomalía maxilomandibular y que respirar por la boca también me da trastornos de sueños respiratorios que a su vez impacten el neurodesarrollo, que podamos estar viendo pacientes hiperactivos o somnolientos que van a repercutir directamente en los trastornos de la piel. Entonces, el enemigo a vencer será el respirador bucal. Las causas de la obstrucción nasal pues van desde la rinitis alérgica hasta la hipertrofia tiroidea, pero también tenemos muchos niños con desviación septal. En la menor parte de estos niños no tienen pólipos intranasales. La desviación septal es casi siempre secundaria a que el paladar se queda arriba, el septum que más bien está descansando sobre el piso nasal, que a su vez es nuestra bóveda palatina, tiene falta de espacio, el cartílago nasal, sabemos que es un centro de crecimiento primario, genéticamente tiene predeterminado cuánto va a crecer, si no tiene espacio, pues él va a seguir creciendo y lo que va a hacer, pues obviamente será desviarse. Vean, estas estadísticas son de 2007, 2006 y 2007 respectivamente, donde nos habla de la prevalencia de los distintos tipos de rinitis alérgica, y nos decía que el 67% de los niños, de los pacientes que tienen rinitis alérgica, pues era persistente. Y el 50% de esta estadística nos dice que si esta tendencia se mantenía, para 2020, más del 50% de los niños iban a tener rinitis alérgica. Estamos en 2023 y yo les puedo decir
que en mi experiencia esto ha sido rebasado. Tenemos casi un 80% de pacientes que tienen infección nasal, que puede ser por una rinitis alérgica, se les detectan sus anticuerpos y sus inmunoglobulinas en laboratorio de una IgE alterada, aumentada, que sí nos dice que sí tenemos una rinitis alérgica, pero muchos de ellos estas pruebas salen negativas. Entonces podemos estar hablando de una rinitis vasomotora. La situación es que ambas, independientemente si tenemos IgE o no, inmunoglobulinas alteradas o no, me causan obstrucción nasal. Y la obstrucción nasal, por supuesto, me causará respiración. De hecho, vean este artículo que se publica también en 2020, que es una revisión sistemática que está buscando la correlación entre maloclusión y rinitis alérgica en pacientes pediátricos. Y ellos dicen que, pues de acuerdo a que mucha gente está correlacionando la respiración bucal, la obstrucción nasal y la reducción del espacio de las vías aéreas, dice que se asocian mucho con la rinitis alérgica. Se dieron a la tarea de juntar, ya sabe, la revisión sistemática, todo lo que está publicado y poder analizar si hay una relación. Dice que no hay una evidencia como tajante, así como que nos diga sí existe. Sin embargo, yo me pongo a analizar qué es lo que está pasando y pues que esto es una enfermedad relativamente reciente. Y las publicaciones que tenemos, pues apenas empiezan a despuntar. Yo he encontrado muy poquitas del 2016 para acá. Casi todas son del 2015 para atrás, donde no encontramos tanto. Acuérdense, en la estadística que estábamos pasando antes, esta de aquí me regreso, estaban ya analizándolo en 2006 y veían el incremento y decían, para 2020 vamos a tener muchísimos niños con rinitis alérgica. 15 años empiezan ya las investigaciones sobre qué está pasando, porque todos están reportando esto. Entonces, por eso hacen esta revisión sistemática. Yo creo que lo importante aquí no será hacer revisiones de lo que sucedió en el pasado, sino de lo que está sucediendo de 10 años para acá, y es hacer unos nuevos índices de prevalencia y de incidencia en la población que tenemos actualmente, pues acá en lo suyo, para saber qué tanto tenemos justamente en pacientes que están respirando mal. Nosotros ahora en el Hospital Infantil de México se publicó este programa de actualización continua para otorrinolaringología pediátrica y me pidieron que escribiera este capítulo de disyunción palatina para que nuestros colegas otorrinos sepan que existe este tratamiento que nos ayuda a que no quirúrgicamente podamos abrir el piso nasal, ampliarlo, darle más espacio al septum nasal y erradicar el colapso del maxilar que nos pueda llevar a una postura de lengua baja que nos esté causando apnea de sueño, que nos esté causando más bien esta obstrucción nasal, que pueda estar haciendo la causa de que tenga infecciones de repetición de vías aéreas superiores o que me lleve a mi paciente una rhinosinusitis crónica. Si nosotros vemos el algoritmo de diagnóstico de la obstrucción nasal que publican nuestros colegas otorrinos, nos hablan pues obviamente de la anamnesis, ver si es una sospecha estructural y se deriva a ORL, pero el otorrino no puede ampliar el piso nasal con la cirugía. Normalmente eso nosotros lo podemos hacer con una disyunción maxilar. Y aquí nos dice que si es sospecha de etiología alérgica, pues se tendrá que llevar el algoritmo terapéutico para rinitis alérgica. Sin embargo, también nos dice que pues si sabemos que hay sospecha de etiología no alérgica, pues solamente se da un tratamiento sintomático, se revalora y si no tenemos buen resultado, se volverá a reconsiderar diagnóstico. Si tenemos etiología dudosa, pues da lo mismo, nos dice que empiezan las pruebas alérgicas. Ya les mencioné que muchas veces esas pruebas salen negativas y que es que se les da al paciente nada más tratamiento sintomático, pero el paciente pues sigue siendo un respirador. Lo estamos desarrollando apenas, no es algo que esté publicado ya, pero yo espero publicarlo en la brevedad. Se llama algoritmo para la respiración vocal, que no existe, lo estamos haciendo los ortodoncistas, que nos habla de que el primer contacto tendrá que identificar si el paciente respira por la boca. Si es respirador bucal, pues bueno, tendrá que ver si la obstrucción nasal nuevamente es estructural o alérgica. A veces tenemos que trabajar con los dos. Yo como estomatólogo detecto una obstrucción nasal, le pido al otorrino que me ayude si es algo quirúrgico o al alergólogo si es algo que me está causando solamente una obstrucción por inflamación, pido por una reacción alérgica.
Ambos tendremos que estar en conjunto comunicados para para poder potencializar los tratamientos que se le puedan dar a nuestros pacientes a partir de un tratamiento farmacológico o quirúrgico. Nosotros como estomatólogos hacer una disyunción maxilar porque estamos notando un colapso de la bóveda palatina, o incluso a veces no se ven ni siquiera alteraciones de mordida, porque muchas veces estos niños a los 5 años la mamá ya detecta que los dientes están chuecos, los llevan al dentista, les ponen aparatitos para enderezar los dientes, pero la base ósea se queda completamente colapsada, aunque los dientes se vean bien. Entonces, por eso habrá que hacer un análisis exhaustivo de ver cómo está esta pirámide nasal y de ahí en fuera estar con la inmunoterapia. Si es quirúrgico, sabremos si el otorrino tendrá que quitar tejido video o amigdalar, si hay que hacer una destrucción porque tenemos un septum totalmente desviado, que de hecho, pues bueno, dentro de los tratamientos de septum nasal, muchos años se dijo que pues, el septum no se tocaba por ser centro de crecimiento hasta prácticamente que cumpliera el paciente a los 18 años. En la actualidad, las reglas o las prácticas de reglas de práctica para el otorrino, se está diciendo que si el septum es obstructivo y está causando alteraciones en la vida, se tiene que operar cuando se detecte. Y pues bueno, si tenemos, y después de ello, dar una terapia de rehabilitación respiratoria y muscular y darle higiene de sueño a nuestros pacientes. Nos falta mucho por desarrollar, pero estamos tratando de hacerlo ya pronto para publicar. Pues tenemos que valorar lo que les decía ahorita, el septum nasal, posición, tamaño y anatomía. Por ejemplo, esta pequeña dormía con CPAP. Tenía un CPAP, ya otorrino le había hecho reducción volumétrica de cornetes, le habían hecho, tenía una desviación septal, le habían operado el septum, tenía una misma pequeña, le había quitado adenoides y amígdalas. Sin embargo, pues ella seguía siendo un respirador bucal y fíjense cómo desarrollaba sinusitis de repetición. Tenía acumulación, aquí vemos en el seno maxilar que se veía ocupado, esto no es normal, y teníamos una bóveda palatina alta. Entonces esta niña seguía siendo respiradora bucal, a pesar de que otorrino estaba trabajando, a pesar de que alergias ya había estado dándole tratamiento para las alergias. Muchas veces, pues nosotros mandamos, bueno, el alergólogo manda antihistamínicos para mejorar la rinorrea, el moco es un peso, pero si el aire no entra por la nariz, este moquito puede ser espectacular. Lo hemos visto mucho en pacientitos en tratamiento con antihistamínicos, sobre todo, que a veces no les mandan el lavado nasal, se empieza a acumular, se empieza a estancar el moco, el seno maxilar, lo cual también me causa una obstrucción nasorespiratoria. Nos causa descarga faríngea y el niño empieza a tener muchos problemas acá abajo, en su vía respiratoria inferior. El velo del paladar no funciona como debe de ser, tenemos alteraciones de la deglución y probablemente este piglotis tampoco está funcionando como debiera, teniendo el niño pequeñas microaspiraciones que me llevan a tener también una tos crónica, no tiene adenoide, no tiene amígdala y sin embargo duerme con un CPAP porque sigue teniendo apnea obstructiva del sueño y es porque esta pequeña, a pesar de todos los tratamientos que le han hecho, sigue siendo una respiradora bucal. Pero el pequeño, por ejemplo, nació con una desviación septal congénita, su mamá platica que les dicho la nariz chiquita, pues llega ya conmigo, ya le estaban arreglando los dientes, volvemos a lo mismo. Yo le dije, no, es que no es tiempo de arreglar los dientes, es tiempo de tratar de estimular el crecimiento del función facial. Lo mando a otorrino, un otorrino que pues está todavía con de alguna manera en lo que está escrito, de que el septum nasal no se toca hasta los 18 años, y no deciden operarlo porque supuestamente si operaba la nariz, pues ya no iba a crecer el función. Yo le digo a la señora, si el niño no respira por la nariz, tampoco va a crecer, porque no va a tener una neumatización adecuada de los senos maxilares, no va a poder desarrollar bien la musculatura ni la posición de la lengua porque no puede respirar por la nariz. Existen otros métodos, otros sistemas compensan el crecimiento, más bien que van haciendo el crecimiento, pero la respiración nasal es fundamental para esa nutrición. Pero, pues bueno, no había recursos, el doctor me dijo, no te preocupes, a los 18 yo te lo opero, regresa conmigo, el niño recién cumplió 16 años, yo en una radiografía panorámica que utilizamos los dentistas vemos que sí había una obstrucción severa del lado izquierdo de su fosa nasal derecha, izquierda, perdón,
y regresa a los 18 años con estas condiciones, con una anomalía craneofacial muy grave. Yo le dije a la señora, no es que yo sea divina, yo sé de crecimiento y desarrollo craneofacial, y esto era crónica de una muerte anunciada. Yo sabía que si tu hijo no respiraba por la nariz, no iba a desarrollar el tercio medio facial. De nada sirvió que no lo operaran, porque de todas maneras no creció el tercio medio, se quedó con una talla baja. Él tiene problemas ahorita cardiovasculares, empezó a tener hipertensión a pesar de ser una persona delgada, porque empezó a hacer mucho ejercicio teniendo un problema respiratorio. Entonces ahorita vamos a prepararlo para cirugía ortognática, pero lo primero fue, por favor, operen ese ya, porque el niño sí, este jovencito sigue sin respirar. Ahora, mucho de lo que he visto en el fracaso, por ejemplo, en los esteroides nasales, es que tienen su esteroide, pero cuando uno analiza la tomografía vemos que tiene una obstrucción del 100%. Entonces el esteroide se queda aquí en la cabecita del cornete, no pasa hasta la colita del cornete y pues sigue habiendo una obstrucción importante. Niños que tienen ya aquí desviaciones severas. Vean, este niño, por ejemplo, este jovencito llegó a la consulta. Cuando hago la anamnesis, manifiesta tener cefaleas tipo migrañosas, racimo muy frecuente. Cuando le tomo su tomografía para ver cómo está respirando, nos damos cuenta cómo el espolón del septum está contactando con el cornete. Y ustedes buscan en la literatura, esta es una de las causas más frecuentes. Entonces, pues este niño, obviamente, vamos a hacerle una amplitud de la bóveda palatina para que el otorrino nos ayude a desobstruir la nariz y reconstruir este septum que está desviado, y yo le voy a arreglar los dientes después. Fíjense, esta tesis doctoral 2019 se publica en Madrid, España, en la Universidad Complutense, y hablan de esto. Relación entre la obstrucción de la vía aérea, apnea del sueño, déficit de atención e hiperactividad y la oclusión dental. Otra vez tratan de buscar una relación consistente y estadísticamente significativa entre estas tres entidades. Y nada más voy a poner las conclusiones, no tenemos mucho tiempo. Quien guste les puedo enviar la tesis completa, está en PDF, en internet la pueden descargar. Y nos habla de que pues son niños que no eran gorditos, porque antes se relacionaba mucho la apnea del sueño con niños con obesidad. Nos habla de que la apnea encontramos un 31.4% de estos pacientes. De toda su muestra, el 31.4% tendrían apnea. Y normalmente pues van desde los 3 años hasta los 14. Y también tenemos valoración del déficit de atención y hiperactividad, del TDA, y nos dice que la prevalencia fue del 3.7, el 4.8 tenía 3.5 años, y después tenemos que era el 4.4 entre los 6 y los 8 años, que coincide con el incremento del tejido linfoide. Sabemos que el tejido linfoide tiene un incremento de 9 años, y después tenemos 2.3 en niños ya un poco más grandes. Pero nos dice que no hay diferencias estadísticas entre masa corporal y el sueño, o sea, no tiene nada que ver con la obesidad. Y también nos dice que hay estadísticamente significativa entre el índice de masa corporal y el TDA, ni tampoco con porcentaje de peso. Sin embargo, nos dice que se encontró relación estadísticamente significativa entre la apnea del sueño y el déficit de atención. El 7.3 de los alumnos con apnea del sueño presentaban déficit de atención e hiperactividad, frente a un 2.3 que no lo presentaban. Sin embargo, el 60% de los alumnos con TDA sí tenían apnea. Luego nos habla de que en nuestra población manifestaciones estomatológicas eran la incompetencia labial, que sus labios no podían ser cerrados, 84%, respiración bucal en la mitad de la muestra, 55.1%, hipotonía de la musculatura maxilar que hace que la cara sea más larga, 83%, deglución infantil en el 60%, y nos habla de que nuestros pacientes tienen diferentes biotipos faciales. ¿Por qué es importante hacer cabida en esto? Porque antes se pensaba que el paciente respirador bucal solo era aquel que tenía la cara larga, es decir, con un biotipo nórdico facial. Ahora nos damos cuenta que el respirador bucal puede tener cualquier biotipo facial, que lo único que va a hacer cambiar son las manifestaciones extraorales.
Y con las maloclusiones que nos encontramos, pacientes que tienen, nos hablan de mordidas cruzadas, unilaterales, bilaterales, pero lo más importante, perdón, es que ando un poquito enfermo. Es que nos dice que la compresión palatina, es decir, que el paladar esté colapsado, sin que yo lo note en los dientes, es decir, sin una oclusión invertida. Perdón. Sí, doctora, le damos un momento para que se pueda recuperar un poquito de la tos. Muchas gracias. Sí, adelante. Quiero comentarles que antes de finalizar la reunión se estará publicando en el chat de esta reunión el link de encuesta de satisfacción y de registro para que lo llenen con sus datos completos y correctos y poderles hacer llegar su constancia de participación de esta conferencia. Adelante, doctora Alma. Sí, gracias. Entonces aquí es donde yo encuentro como la justificación más grande para hacer una disyunción maxilar sin tener una mordida cruzada. Porque si dan cuenta, es el 58% de los pacientes que tienen. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque a nosotros los otorrinos, perdón, los ortodoncistas y los odontopediatras nos enseñan que la disyunción maxilar se debe de hacer solamente si tenemos mordidas cruzadas unilaterales o bilaterales. Sin embargo, esta tesis que se publica apenas hace un par de años nos está diciendo que la mayoría de los pacientes pueden no tener una mordida alterada y puedan tener una compresión palatina y que tiene una alta relación con los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño y TDA. Sabemos que dentro de los trastornos del sueño, pues existe una clasificación de 8. Nosotros estamos en el número 2, que son los más prevalentes, son los trastornos respiratorios de sueño, y que en la vida adulta están causando muchas alteraciones, como pueden ser van desde los accidentes automovilísticos, pacientes que se quedan dormidas mientras van manejando, segundo lugar después del alcoholismo, infartos al miocardio, derrames cerebrovasculares, justamente secundarios a la apnea del sueño, alteraciones cognitivo-conductuales en niños y en adultos, en el adulto altamente relacionado con Alzheimer y demencia senil. Durante el sueño, en los niños, por ejemplo, para llegar a esto, bueno, todos tenemos que pasar por estos ciclos de sueño. Al llegar a la etapa 3 de sueño, que se le conoce como etapa N3 de ondas delta o etapa de no REM, es decir, no hay movimientos oculares rápidos, pero que se le llama sueño profundo del no REM, se libera hormona de crecimiento, fortalece y repara el sistema inmunológico, se consolida memoria de aprendizaje y se descansa. Para después pasar al movimiento oculares rápidos, que es cuando el cerebro tiene actividad onírica, es decir, está como si estuviera despierto, pero justamente en una manera de proteger nuestro cuerpo nos inmoviliza y solamente podemos mover los ojos. Pero requisito indispensable para estar en estas etapas de sueño es que nuestra saturación de oxígeno no baje del 90%, que no tengamos un esfuerzo respiratorio y eso solamente lo podemos obtener si estamos respirando por la nariz. Entonces, si nosotros llegamos a esta etapa de sueño y tenemos una desaturación de oxígeno, que se incrementa el dióxido de carbono, nuestro cerebro nos va a despertar para no morir de asfixia, para que nuestros tejidos no se dañen por la hipoxia, pero pues no nos permite completar todos estos ciclos de sueño. Y esos trastornos respiratorios de sueño pueden ir desde aquel niño que nada más se le oye como un ronquidito, aquel niño que está respirando por la nariz con esfuerzo, que se escucha una respiración fuerte o ruidosa, aquel niño que tiene, bueno, aquel paciente más bien, que tiene una hipapnea, que desatura sin que se le cierre por completo la faringe, o aquel paciente que se colapsa totalmente la faringe durante el sueño durante más de 10 segundos, ya se le considera una apnea obstructiva de sueño. No es necesario llegar a la apnea para tener impacto en neurodesarrollo. Desde que nosotros tenemos, está publicado, una resistencia nasal respiratoria,
Se dice que se caracteriza por episodios recurrentes de obstrucción de la vía aérea en ausencia de apnea o hipopnea y se relaciona con esfuerzo respiratorio que fragmenta el sueño y que generan alteraciones neurocognitivas, trastornos conductuales, déficit de atención e hiperactividad. Y esta resistencia nasal respiratoria no lo puede dar la hipertrofia de cornetes, la rinitis alérgica, una bóveda palatina alta que le roba espacio al septum nasal y a los cornetes, una bóveda palatina estrecha que impide que pase el aire libremente, que este aire pasa más bien con mucha resistencia, ya me puede estar causando alteraciones en el sueño. Desde 2010, perdón, se publica y se hace esta junta que se llama Evaluación del Niño Roncador, lo hacen en la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, donde ellos dicen que ya la Academia Mexicana de Pediatría desde 2002, fíjense, hace más de 20 años, ya reconocía la importancia de indagar la presencia de la apnea en los controles de salud infantil y decía que pues tendríamos que hacer una polisomnografía para poder decir que el paciente tenía SAOS. De hecho, le consagran a este gold estándar este mérito. Sin embargo, hay tan pocos polisomógrafos en el mundo, tan pocos técnicos que están especializados para hacer una polisomografía, por lo menos es bastante cara. Incluso para las instituciones públicas dicen tenemos lista de espera a 1 o 2 años. Entonces dicen, bueno, nosotros podemos hacer también que el paciente conteste los cuestionarios de sueño que ya están validados y los están equiparando con una polisomografía con un alto índice de confiabilidad. Y nos dicen que también las videograbaciones caseras y los test de sueño, las pulsioximetrías, nos pueden decidir si el paciente tiene apnea. Y durante años se pensó que solamente la causa de la apnea en niños era la hipertrofia de endometrina. Ahora nos hemos dado cuenta que de muchos de estos pacientes mayores de 5 años, sobre todo, pueden tener ronquido residual, apnea residual. Todo esto es porque se quita tejido que estaba obstruyendo, pero no se cambia la vía respiratoria, que en este caso es el tercio medio y el tercio inferior de la cara, que es donde entramos nosotros los estomatólogos. Por ejemplo, este pequeño estaba por entrar a quirófano para hacer adenoamigdalectomía, él hacía rinosinusitis de repetición y podemos ver que es un niño que está, ay, se me hace que me puesto un video antes, porque hay otro video donde está rojo. Sí, me falta un video antes. Me voy a dejar de compartir un momento. Que si no vemos el inicial, no entendemos la diferencia. Pero no sé dónde lo. Enter. Esta es el video inicial. A ver si corre. No quiere correr el video. Es un niño de 5 años que obviamente está roncando mucho, pero está respirando por su boca. Tiene la boca abierta, tiene esfuerzo respiratorio nasal. Veamos cómo las narinas se dilatan. Está dormido boca arriba, su mamá lo está filmando. Empieza a tener movimientos musculares, es decir, eso se puede pensar que sea bruxismo. Tiene una ligera pausa respiratoria. Su mamá lo trata de acomodar para que pueda dormir un poco mejor.
Ahora él estira su cuello, es algo muy común en estos pequeños que tengan hiperextensión cervical. Y cuando vemos una radiografía lateral de cráneo, las vértebras se ven con una lordosis muy marcada. Aquí tiene más pausa respiratoria, más esfuerzo respiratorio. Está bruxando en un afán, pensamos que de abrir la vía aérea inferior. Trata de llevar la mandíbula hacia adelante. Se mueve y así son sus noches día tras día tras día. Veamos cómo están sus labios, cómo está bruxando. Ya trae aquí un dispositivo de disyunción cementado. Se queda sin respirar y veamos qué le pasa a sus narinas. Se abren en un afán de meter más oxígeno a su cuerpo. Sin embargo, sigue teniendo pausas respiratorias. Se mueve, se voltea, etc. Después de que hicimos la disyunción y que el alergólogo entró en acción y empezó a trabajar para la disminución del tamaño de los cornetes, nosotros hicimos la disyunción, se amplió el piso nasal, obviamente hay más espacio para el cornete, hay menos resistencia nasal respiratoria, le ampliamos la bóveda palatina, la lengua puede ir hacia arriba y hacia adelante, por lo tanto la base de la lengua ya no es un factor de riesgo para que se esté colapsando durante el sueño. Y vemos cómo él está durmiendo ya con boca cerrada. Esto apenas pasó en unos meses. Vean, el niño prácticamente no ha crecido. Pasaron como 6 meses. Tiene ya su boquita cerrada. Todavía bruxa un poquito. Estamos trabajando en la terapia de rehabilitación miofuncional. Pero vean, está moviendo sus ojos. Eso quiere decir que hay una alta probabilidad de que esté llegando a movimientos oculares rápidos. Sin embargo, pues aún así sigue moviendo su mandíbula. Esto quiere decir que probablemente aún todavía tenga un poco de hipoxia, no tenemos una polisomnografía para medirlo. Actualmente ya estamos haciendo unos estudios con un anillo que nos está midiendo frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y movimientos. Y esto es un año después, como año y medio después. Veamos cómo ya cambió su conformación craneofacial, ya tiene sellado de los labios para respirar aún en posición de boca arriba, posición supina, no tiene esfuerzo inspiratorio, se mueven sus ojos en esta etapa, quiere decir que probablemente está llegando a REM, amor, ya las narinas no se dilatan, está respirando sin ninguna restricción, la coloración de sus tegumentos es mucho mejor, quiere decir que se está oxigenando de manera adecuada, que probablemente ya no tengamos hipoxias, se está dejando de enfermar, está respondiendo muy bien al tratamiento para las alergias. Estábamos esperando que por lo menos su mami quería que cumpliera por lo menos 8 años para entrar a quirófano si era necesario quitar adenoides y amígdalas. Ahorita se está revalorando si va a ser necesaria la adenoamigdalectomía, porque si se dan cuenta ya no tenemos un espacio tan reducido en el espacio adenoideo. La amígdala sí disminuyó su tamaño en gran medida. Aquí para nosotros en estomatología vemos que los dientes no iban a caber, que ahora sí caben. Quiere decir que ya cambiamos todo el proceso craneofacial. Esta es una polisomnografía de otro paciente antes y después de la disyunción maxilar, sin que entrara a quirófano. Son niños que tenían, ya decíamos, no tienen apnea. Por ejemplo, este niño tenía 3.4 eventos por hora con un índice de apnea de 6.6. Entonces, se decide hacer la disyunción antes de revalorar la cirugía de adenoamigdalectomía. Probablemente se tenga que operar otra cosa, ¿sí? Incorrecto, no sé, pero adenoamigdalectomía, que es como el tratamiento de primera línea para el otorrino para paciente infantil con la apnea de sueño, hacemos la disyunción maxilar y ahora solamente tenemos su índice de apnea de 1.6 y de antes tenía 8 apneas obstructivas, ahora solamente tuvo una, tenía 299 ronquidos durante el sueño, ahora solo tuvo 55. Esto solamente pasaron 3 meses. Estamos esperando a ver cómo evoluciona a lo largo de su crecimiento. Y bueno, no se descarta que entre a quirófano, pero por lo pronto, si por ejemplo yo me pongo a pensar si no hay recursos económicos, si los padres hay lista de espera de meses, pues que sea un beneficio que es un poco más rápido de poder hacer y programar una cirugía, sobre todo cuando no se tienen los recursos económicos. Justamente creo que a esto va enfocado este
artículo que publica otra vez la doctora Audrey Jung, que le he estado platicando de ella, que está con Stanford, y nos habla, esto lo publica apenas en 2022, en una de las revistas más prestigiadas de medicina del sueño, que es la Sleep Medicine, y habla del impacto de la expansión rápida palatina en el tamaño de las amígdalas en los niños. Ella con tomografía volumétrica CBCT mide la adenoide antes y después de una disyunción maxilar y nos dice que en promedio el volumen de las adenoides disminuyó un 16.8% y de las amígdalas 38.5%. Y en pacientes que se siguieron a largo plazo, la adenoide disminuye 51.6 y la amígdala 75.4. Esto yo creo que es por la involución de tejido linfoide que ocurre en la pubertad. Sin embargo, ella nos habla de que pues, tenemos unos beneficios a largo plazo después de hacer una expansión rápida palatina. Y pues bueno, la disyunción palatina, ahora en medicina del sueño, la podemos ocupar como coadyuvante en la respiración nasal, disminución de la resistencia nasal, disminuye el tercio medio, estimula el desarrollo del tercio medio facial, se puede rotar la mandíbula en sentido antehorario para que pueda crecer de una mejor manera y disminuir el riesgo de apnea. No es algo nuevo, en 2016 publican este artículo. Efectos de la expansión rápida maxilar en las suturas circunmaxilares, y se ve cómo se abre la internasal, la nasomaxilar y la frontonasal antes y después de la disyunción maxilar, que es que puede separar la sutura de crecimiento de la sutura media palatina, que en los niños pues, obviamente es cartilaginosa, está abierta, de hecho la están proponiendo ya en medicina del sueño en pacientes sin crecimiento a través del anclaje esquelético, que no es el punto, pero que existe también, que se ponen unas placas de fijación o tornillos de fijación del paladar y separan esta sutura para dar mayor amplitud a la bóveda palatina y por consiguiente al piso nasal, que nos permita tener una mejor permeabilidad respiratoria. Y esto pues está publicado ya desde los 90s. Es abrir, es activar, es colocar un dispositivo que vaya separando la sutura media a partir de fuerzas que se van aplicando a este tornillo. Más o menos esto lo podemos lograr máximo en 15 días. Tiene que ser disyunción rápida. Y pues ahí yo platicaba con la doctora Varen Cabreu, que es la otorrino con la que yo trabajo, que me dice es que esto es algo muy similar a lo que nosotros pudiéramos lograr con cirugía, pero rápido y menos invasivo, que tiene beneficios muy grandes para los pequeños, el hecho de ampliarlo. Entonces, si vemos bóvedas palatinas estrechas, seguramente tendremos dientes chuecos, tenemos alteraciones de la mordida que me estarán llevando a pensar que mi paciente pueda tener alteraciones respiratorias. Entonces, el protocolo de tratamiento sí hacer una disyunción, trabajar en interdisciplina con el especialista adecuado, torrino o alergólogo pediatra, médico de primer contacto, médico general, porque pues también están obviamente capacitados para que podamos hacer respirar a nuestro paciente por la nariz, y tendremos que hacer rehabilitación de aparatos estomatológicos, rehabilitación respiratoria, devolviendo la fisiología respiratoria a partir de plasticidad cerebral, porque desafortunadamente muchos de nuestros pequeños no saben respirar por la nariz, no saben masticar, no saben deglutir y no tienen una buena función de aparatos. Entonces es a partir de la neuroplasticidad si nuestros pacientes ya tienen más de 6 años. Lo ideal es que fuera antes de la primera poda neuronal, que sabemos que ocurre a los 6 años, pero si ya los tenemos después de los 6 años, pues es rehabilitarlos a partir de que empiecen a usar su nariz, mejorarla para tener una mejor capacidad respiratoria, todos los ejercicios que sean específicos para que se vuelva un respirador nasal a partir de ejercicios de repetición. Yo, por ejemplo, los pongo a inflar globos con la nariz o espantasuegras, les tapo la boca y les pongo a hacer la actividad física, pero obviamente para eso tienen que estar segura de que la nariz está permeable. Se los pongo como una rutina, les doy una hojita donde les digo 3 veces al día te lavas tu nariz con un spray, 3 veces al día inflas el globo con la nariz, 3 veces al día te tapas un lado y soplas con el otro, 3 veces al día el otro, 3 veces al día una vez al día te pones una cinta y te sales 50 minutos. Les digo a las mamás, siempre fíjense de que no tenga moquito. Si tiene una crisis alérgica, bueno, le damos un tratamiento para esa crisis alérgica y después retomamos de que el niño vuelva a respirar por su nariz, que no se quede acostumbrado a respirar por la boca porque tuvo una infección nasal temporal, porque no es lo mismo que una crisis alérgica 2 o 3 veces al año, aquí todo el tiempo, 3 veces en la semana, 4 veces por la semana, 4 meses, tampoco hace 3 meses esté tapado, como no faltan las
las clasificaciones de la rinitis y que el niño involucre pues toda esta emoción que le da por su nariz, que va a crecer, que va a aprender más. Hemos visto muchos cambios, mucha gente que está llevando el protocolo está aplicándolo. Ya ahorita platicaba, estuve en San Luis Potosí la semana pasada, platicaba con los doctores de Saltillo, donde en una escuela una maestra se está tomando, está analizando qué está pasando antes y después de un tratamiento de disyunción maxilar en el aprendizaje. Resultados muy alentables. Entonces es algo que a lo mejor está en pañales, pero que todos los que estemos metidos en el sector salud ya no podemos dejar de lado y saber por qué hablo tanto de niños, porque pues todo esto es mucho más rápido en cerebros más jóvenes. Toda esta musculatura se ve alterada cuando respiramos y dormimos mal. Hay que rehabilitar también la musculatura. Y vamos a cerrar con un caso clínico de una pequeña que empezamos a los 7 años, 9 años, donde tenía alteraciones estomatológicas. Esto no es normal. Los dientes chuecos, los dientes de arriba no cubren a los de abajo, la lengua está en postura de lengua baja, se ven los dientes amarillentos que se acumula la placa dentobacteriana, la posición de la lengua está en el piso de la boca cuando debería estar en la boca palatina. Esto nos lleva a tener un maxilar en B, una posición de dientes anómala. Si se ríe, su sonrisa no es agradable a la vista. Y eso, pues ahora con tanta mercadotecnia que tenemos, donde vemos sonrisas perfectas, rápidas, saltan la vista, si tenemos una sonrisa o no. El índice de caries, alto. Si tomamos una lateral de cráneo porque queremos analizar adenoides o amígdalas, analicemos los cervicales. Veamos que los dientes de arriba tienen que cubrir a los de abajo, que los labios tienen que estar cerrados sin esfuerzo y que el cuerpo mandibular, si yo trazo una línea aquí que se vaya por todo el cuerpo mandibular, de ninguna manera tendrá que entrar a la bunda. Eso nos habla de un crecimiento vertical hacia abajo y hacia atrás, que en el perfil nos va a dar una retrognatia mandibular, que se va a ver la mandíbula muy cómoda. Nosotros los dentistas sabemos que en una panorámica pues vemos dientes y demás. Bueno, esto que está aquí se llama nariz, también la podemos apreciar y vemos si tiene permeabilidad o no, como lo vamos a ver más adelante, uno que está normal y otro que no. Le pusimos el protocolo de disyunción maxilar primero, disyunción maxilar rápida, quitamos el disyuntor y vemos cómo empieza a mejorar la mordida, ya no tiene un hueco tan grande entre los dientes de arriba y los de abajo. En la panorámica vemos obstrucción nasal, aquí vemos permeabilidad, se ve bien el septum, los cornetes no están obstructivos, obviamente los dientes ya me van a caber y vemos a largo plazo si voy a enderezar los dientes porque en el protocolo está el último, pues sí darle a nuestros pacientes una sonrisa demasiado bonita, una sonrisa feliz, porque ya respiran y duermen, y vemos cómo se ve la permeabilidad nasal muy clara. Cómo está este plano mandibular. Ahora, si yo prolongo esta línea del plano, prácticamente está fuera de la médula craneana. No sucede eso. Y prácticamente entraba a la mitad. ¿Qué hicimos? Cambiamos el vector de crecimiento mandibular hacia arriba y hacia adelante. Con eso logramos un sellado labial que no teníamos acá. Con eso logramos una proyección del mentón que no teníamos acá. Y respirar por la nariz me ayudó a que se neumatizara mucho mejor el seno maxilar, algo que no tenía acá. Se deja de enfermar porque respira por la nariz, se potencializan los tratamientos para alergia, ella no tuvo necesidad de entrar a quirófano porque la detectamos como respirando local en edades muy tempranas, pero si hubiera tenido necesidad de entrar a quirófano, pues entra. La situación es aquí diagnosticar, porque muchas veces aunque entren a quirófano, aunque los operen, no se resuelve el problema de estos pacientes. Vemos cómo cambia su biotipo facial, cómo cambia su biotipo del perfil y cómo cambia su dentado. Entonces, siempre vamos a tenerlos de la mano, hay que ver cómo duermen, cómo respiran, para que podamos llevar a un niño desde su infancia hasta su vida adulta, ofreciéndole lo mejor de nuestros conocimientos, a partir de que respiren, de que duerman, para que puedan tener una sonrisa y una armonía facial adecuada, porque yo como ortopedista maxilomandibular puedo cambiar los vectores de crecimiento específicos. ¿Cómo voy a saberlo? Pues nada más hay que irnos a las funciones básicas de la vida. Lo primerito es que debemos ser respiradores nasales, que para que nuestro maxilar se desarrolle adecuadamente tenemos que saber masticar y deglutir de manera correcta, que debemos de dormir bien, que es otro de los pilares fundamentales del ser humano,
para que podamos, y bueno, obviamente comer, alimentarnos perfectamente, para que podamos tener una vida sana, saludable, identificarla lo más temprano posible. No quiere decir que si no lo hacemos en niños ya no podamos hacer nada, siempre hay algo que ofrecer, pero a partir de las funciones básicas.